Radio Intec es tu radio. Sigue en sintonía con nuestro programa Encuentros en Radio Intec. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión a través de nuestra página web radio.intec.edu.do o descargando la aplicación de Radio Intec. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @IntecRD en Instagram y Twitter utilizando el hashtag Encuentros Radio Intec. Buenas tardes, estamos aquí transmitiendo desde el auditorio de la Seguridad Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde se está realizando la segunda temporada de Encuentros en Radio Intec, un programa que es desarrollado por los estudiantes de la Licenciatura de Comunicación Social y Medios Digitales. Con ustedes, Tiffany Rodríguez y Chantal Mieses. Así es, Chantal, y ayer estuvimos conversando con las periodistas Alicia Ortega y Natalie Fasas, tratando el tema sobre rigor en la investigación periodística. Y hoy nos acompañará en un panel Edith Febles y Marino Zapete, tratando el tema de política y poder. Sí, pero antes de eso, es importante destacar que la carrera de Comunicación Social y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo es sumamente completa, debido a la formación que nos da a nosotros, sus estudiantes, en lo que es los medios tradicionales como las plataformas digitales. Cuéntanos acerca de tu experiencia, ¿qué tal? Mi experiencia hasta ahora, Chantal, ha sido muy gratificante y hemos tenido bastantes talleres, bastantes prácticas y tenemos unos profesores de mucha calidad, y en donde creo que hablo por todos mis compañeros cuando digo de que la experiencia hasta ahora ha sido lo mejor. ¿Qué tenemos? Háblanos sobre los invitados de hoy, Chantal. ¿Qué tenemos para hoy? Como ya dijiste, hoy estaremos con grandes periodistas dominicanos, como lo son Edith Febles y Marino Zapete, y ellos serán entrevistados por nuestras colegas Rachel Ferdinand y Ciara Paulino. Pasamos a un corte comercial y volvemos en breve con la entrevista. No te lo pierdas. Cada cabeza es un mundo. Y cada comunicador es la voz de la verdad. Comunicar no es solo hablar. Es crear. Es trascender. Ya sea redactando, editando O transmitiendo. Aquí están y prepárenme allá, por favor. Vamos al aire. Vamos a esto. 5, 4. Lo más importante es hacerte llegar la información de la mejor forma posible. Muchísimas gracias, chicas. Así es, el día de hoy nos encontramos con destacados periodistas, quienes son Edith Febles y Marino Zapete. Recuerden sintonizarnos por nuestras redes sociales Secom de Intec, por las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram. Así es, nuestros invitados nos hablarán del periodismo y del poder, y sobre ellos, Edith Febles es una destacada periodista, conductora y productora con más de 20 años de experiencia en el mundo del periodismo, trabajando en prensa, radio y televisión. Ha sido copresentadora del programa El Jarabe, conductora y productora del programa Enfoque Matinal y del programa radial En la Mira. Produjo la serie Mujeres, Pasos por la Igualdad y también fue productora y conductora del matutino El Despertador por más de 7 años, junto a Marino Zapete. Actualmente se encuentra produciendo y conduciendo su programa La Cosa Como Es. También tenemos a Marino Zapete, quien es egresado de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Durante más de 30 años ha ejercido el periodismo en la prensa escrita, la radio y la televisión de la República Dominicana. Actualmente es productor y presentador de su programa El Jarabe, uno de los espacios de televisión dominicana más vistos por la diáspora en Estados Unidos de América y en Europa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
muy bien. Se escucha. Muchísimas gracias. Me encuentro bien. La verdad que estamos, particularmente yo y sé que también, estamos contentos y agradecidos, honrados por esta invitación de gente joven. Es más que un honor. Ideas, una que sirve y 9 que no sirve. Lo justo es que cuando uno desaparezca, la idea que sirve se pueda quedar con alguien que la pueda seguir llevando adelante. Pero además, y me van a perdonar esta extensión, estoy sumamente contento porque recuerdo cuando era estudiante que nunca tuvimos la oportunidad de hacer esto, es decir, tener un espacio para radio, saber lo que era en realidad el medio de comunicación. Eso no era posible. Entonces la verdad que quiero felicitar a INTEC, porque esta escuela es nueva, pero es una escuela que por lo menos permite que los estudiantes se vayan exponiendo al ejercicio. Los quiero felicitar y contentísimo de este privilegio de estar aquí. Muchísimas gracias, igual nosotros. Vamos a dar inicio a lo que venimos. Exactamente, Rachel, gracias. Nosotros queremos saber, ustedes ya están en el mundo del periodismo, ya ustedes tienen su trayectoria marcada, pero ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cómo ustedes entran al mundo del periodismo? Bueno, yo recuerdo que fue como un paso natural en el trabajo que hacía con los frailes dominicos en el Ceibo. Y recuerdo que comencé en la radio. Para mí eso fue definitivamente lo que marcó lo que haría después. Yo tenía 14 años cuando comencé en la radio en un proyecto, y digo que en ese sentido privilegiada, porque no todo el mundo tiene la posibilidad, así de muchacho, de llegar a un entorno de esa naturaleza. Recuerdo que producíamos programas y de repente nos vimos. Yo anduve en todas las comunidades campesinas del Ceibo, conocí todas las organizaciones de campesinos, cubrí sus luchas, sus protestas, transmitía para la radio sus fiestas de Navidad, las costumbres, cómo desarrollaban lo que hacían. Y bueno, eso yo creo que fue definitivamente lo que marcaría no solo la decisión de que este sería mi oficio, sino también el modo en que lo ejercería. Bueno, en el caso mío realmente no elegí estudiar comunicación porque pensara que tenía vocación para ello, ni nada de eso. Fueron las circunstancias. Yo comencé en el colegio universitario, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y cuando me tocó el tiempo de elegir carrera, porque antes uno pasaba un año en el colegio universitario antes de entrar a la carrera que iba a tomar. Entonces, en ese momento, a mí una profesora de la Universidad Autónoma me contrató para hacer encuestas a 25 centavos, la doctora Irma Nicasio, y me mantuvo por meses en San Francisco de Macorís. Y entonces yo, por no perder el tiempo, vi qué era lo que tenía el CURNE, el Centro Universitario Regional del Nordeste, qué era lo que ofrecía. Y de lo que ofrecía allí, que ofrecía educación, desarrollo agrícola y cosas como esa, yo dije, bueno, pero también ofrece periodismo. Entonces cogí periodismo, pero realmente nunca pensé, no puedo decirles a ustedes que yo soñé ser periodista ni nada de eso. Así fue que entré, circunstancias de la vida. Luego de tan amplia trayectoria que sabemos que tienen los dos, ¿alguna anécdota deben tener o experiencia que siempre recuerden de todas esas experiencias? ¿Qué anécdota nos podrían contar? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que uno va aprendiendo con los años. Yo recuerdo, por ejemplo, en el periódico El Caribe, una de las ideas que nos dan a nosotros es que si tú tienes inconveniente con una nota porque esa nota ha sido modificada por tu jefe o porque el periódico decidió poner otra cosa,
era suficiente con que quitaran tu nombre y pusieran el nombre del periódico. Ustedes van a ver que muchas veces se encuentran noticias en los periódicos que dicen el Listín Diario, dicen El Caribe, o dice Hoy. No necesariamente esas notas nacieron con la idea de que no fueran firmadas. A veces puede pasar que un periodista está trabajando una nota y si esa nota se aparta del espíritu que originalmente tú tenías o porque la modifiquen, pues tú crees suficiente que le quiten tu nombre. Yo tuve que pasar varios años para darme cuenta que eso no era suficiente. En una oportunidad yo hice una entrevista, esa persona ni siquiera vivía en República Dominicana, por teléfono, pero logré la entrevista, fue parte de un reportaje. Y cuando llegó el momento yo vi que la noticia no era lo que originalmente se había, sí, ni siquiera era lo que esta persona me había dicho. O sea, en cierto modo, de una manera, de la forma en que estaba escrita, se apartaba mucho de lo que me había dicho originalmente. Y entonces me di cuenta que no era suficiente con que yo dijera que le quitaran mi nombre. ¿Por qué? Porque esa persona habló conmigo. O sea, cuando alguien te da una entrevista, te la está dando al medio, pero también te la está dando a ti. Entonces, en ese era el momento en que tú decías, yo tengo que luchar porque esa palabra de esa persona sea respetada, porque habló conmigo. No, habló conmigo y eso no lo dijo. Entonces, un pleito tremendo en la redacción hasta que finalmente fuimos leales a lo que se dijo. Pero que no se conformen con esa idea de que quitando el nombre desaparece la responsabilidad. Bueno, yo puedo decirles, quizás no una anécdota, sino algo que puede ser útil para ustedes. Cuando fui a buscar empleo por primera vez como reportero, aún no había hecho graduación de licenciatura en comunicación. Me reuní con Virgilio Alcántara, que era el director del periódico Hoy, que fue el primer medio donde trabajé de reportero, y cuando hablamos del salario, yo tenía un ingreso que duplicaba lo que era el salario que se le pagaba a un reportero en ese tiempo, en otra parte que trabajaba, no hacía periodismo. Y cuando Virgilio me entrevistó y me dijo, bueno, me parece que tú pudieras ser contratado acá. Tú me decías que tienes empleo, ¿cuánto tú ganas? Y cuando le digo, me dice, pero ese es el doble de lo que se paga aquí al mejor reportero que tenemos. Entonces yo le dije, bueno, yo me conformo con que usted me pague lo que le paga a su mejor reportero. Imagínense ustedes un presumido que aún no se ha graduado, que nunca ha ejercido el reporterismo y le está pidiendo al director que le pague lo que él le paga a su mejor reportero. Virgilio me mira y me dice, pero tú sabes lo que estás diciendo. Digo, sí, yo sé lo que estoy diciendo. Entonces yo le dije, esto no es por viejo, esto no es por viejo. Y le dije, mire, Radamés Gómez Pepín, que es el director del Nacional y que me dobla la edad, nunca va a ser el periodista que soy yo, porque lo que yo sé de comunicación, él no lo va a aprender nunca en su vida. Lo que él sabe, yo lo aprendo en 2 meses, porque él es empírico. Imagínense un tipo que está buscando empleo. Virgilio me dijo, tú trabajarías 15 días para demostrar si tú eres tan bueno como tú pretendes que eres. Y yo le dije, yo trabajo 1 mes de gratis y a los 30 días, si lleno sus expectativas, usted me paga porque no le trabajo ni un día. Si lleno las expectativas, me paga mi mes con el mejor salario, y si no la lleno, yo me voy por ahí. Bueno, no es por presumir, pero trabajé lo logró y me lo pagaron. Muy exigente. Bien, entonces también queremos saber, porque sabemos que el periodismo exige mucho tiempo de su agenda. ¿Cómo ustedes se juegan con el horario y equilibran tanto su familia como su profesión? Bueno, cuando yo comencé, trabajaba muchas horas. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, estaba en el Caribe, yo tenía una jornada completa en el Caribe. Yo entraba a trabajar en la Z a las 5 de la madrugada
salía de trabajar a las 5, llegaba a 4:30 de la mañana, me levantaba a las 4, porque tienes que leer el periódico para entrar a las 5, salía a las 7, iba a casa, me iba para el periódico, almorzaba en el periódico o salía a almorzar brevemente. Era una época en la que yo todo el tiempo tenía portada. Yo no sabía lo relevante que era tener como una portada, pero realmente siempre tenía historias propias. Iba a la radio a las 5 de la tarde, salía a las 7 de la noche, regresaba, ya ustedes están cansados, regresaba y terminaba, y bueno, y si llamaba el director o llamaba que había un detalle de una noticia. Los periodistas de prensa escrita, desde mi punto de vista, son de los periodistas más sacrificados, los reporteros, porque trabajan dos semanas corridas para tener un fin de semana libre. O sea, te toca una semana trabajando, el fin de semana, sábado y domingo, otra semana libre. La radio puedes tener más libertad porque sábado y domingo lo tienes libre. Después empecé en la televisión, pero poco a poco, y sobre todo después que tuve hijos, me di cuenta que esa jornada extenuante y de tener varios empleos no era ni justo ni necesario. O sea, y creo que he llegado a un momento, creo que hay un momento en la vida en que eso pasa, y cuando estás comenzando, quizás yo me comía todo, pero llega un momento en que tú haces una combinación necesaria para no cansarte. Yo, por ejemplo, ahora trabajo muy cómoda. Sí es verdad que uno está atento a todo lo que pasa y generalmente tienes un documento que leer. Nadie me tiene que exigir que esté tras de la noticia, pero hay que hacer esa combinación. Yo pensaba que a estas alturas del juego ya iba a estar retirado, porque yo soy un anciano. Pero no es así. Y todavía tengo 2 empleos, porque usted no puede vivir decentemente si usted no se vende sin tener más de un empleo aquí. Nadie le paga lo suficiente para usted resolver su asunto. Yo desde que comencé a hacer periodismo, a los 15 días de estar en el periódico Hoy, cogí un trabajo en Notitiempo para abrir ese noticiero a las 5:30 de la mañana. Tenía que llegar a las 4 porque tenía que palitear los cables. Oír ustedes decir eso, imagínense ustedes, la diferencia tecnológica. Era un teletipo donde llegaban las informaciones internacionales, ¿verdad? Y ese teletipo no tenía ni acento ni ñ, porque como eran cadenas de idioma inglés, entonces eso tiraba papel ahí. Entonces para que el locutor pudiera leer en cabina y no equivocarse, uno tenía que elegir las noticias más vinculadas con el entorno, tenía que poner todos los acentos, porque eso no ponía acento, poner las ñes, el símbolo arriba, todo eso. Entonces eso se llamaba palitear los cables, hacer las esquelas mortuorias. Déjenme contarles ese chin brevísimo. Cuando yo trabajaba en Notitiempo, ahí se cobraba 15 pesos por cada vez que se pasaba. Fallecido fulano de tal. Cualquiera de ustedes iba de madrugada allá y yo tenía que recibirlo, escribir su esquela, cobrarle 15 pesos por mención, siendo la persona que abría el noticiero, y entonces pasarle la esquela al locutor y ponerle leer 3 veces y guardar los 45 pesos a la obrea, que eran los dueños de la emisora. Entonces llevaban una contabilidad, ellos retiraban donde el locutor, entonces lo que él leyó, y venían, y en la caja tenía que haber 45. Entonces uno tenía que hacer todo eso y completar el noticiero. Entonces yo trabajaba de 4:30 de la madrugada a 9 de la mañana ahí, y a las 9 entraba en el periódico Hoy hasta que se cerrara. Eso es medianoche. Hasta el día de hoy yo sigo teniendo 2 empleos. Hubo momentos en que tuve 3. Ahora les voy a decir algo.
ahí es que se va a determinar quién tiene vocación para esto y quién no. La vocación es lo que le hace a usted saber que su oficio es importante y que usted está dando mucho más a la sociedad que lo que le daría a su familia cuando usted hace una hora de periodismo decente, honesto. Usted sabe que está construyendo el espacio donde su familia va a vivir. Y entonces esa vocación hace que usted no se sienta, miren que con la ancianidad que me afecta todavía estoy aquí y no me van a pagar, para que sepan, por estar aquí. Pero lo hace uno porque tiene vocación y cree que realmente vale la pena. Y difícilmente usted se cansa, se agota cuando está haciendo algo que cree verdaderamente útil, pero no útil solo en términos personales, individuales, sino útil para el colectivo. Así que eso le pone un extra a uno realmente para ejercer. Yo no sé por cuánto tiempo estaré haciendo 2 empleos, porque además no tengo cuarto tampoco, porque el periodista que ustedes lo ven que es rico, revísenlo, que nadie se hace rico con esta cosa. Sí. Bueno, esto se va poniendo más interesante y ustedes que no están viendo, nos vamos a nuestra primera pausa y cuando volvamos tenemos más de encuentros en Radio Intec. Cada cabeza es un mundo. Y cada comunicador es la voz de la verdad. Comunicar no es solo hablar. Es crear. Es trascender. Ya sea redactando, editando o transmitiendo. Están y prepárenme allí, por favor. Vamos al aire. Vamos a esto. 5, 4. Lo más importante es hacerte llegar la información de la mejor forma posible. Sigue en sintonía con nuestro programa Encuentros en Radio Intec. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión a través de nuestra página web radio.intec.edu.do o descargando la aplicación de Radio Intec. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @IntecRD en Instagram y Twitter utilizando el hashtag Encuentros Radio Intec. Es tu radio. Estamos de vuelta con su programa Encuentros en Radio Intec. Para ti que nos estás sintonizando ahora mismo, nos encontramos conversando con Edith Febles y Marino Zapete. Así es, Yara, y ya entrando en materia, ¿cómo ustedes califican el periodismo en la República Dominicana? Ay, ay, ay. Las damas primero. Bueno, yo creo que estamos viviendo momentos difíciles en el ejercicio periodístico en nuestro país. Uno podría pensar que siendo una época en la que la gente tiene más acceso a la tecnología, en la que tenemos más y diversos medios, en la que tenemos mejores plataformas para que la gente reciba lo que hay, la gente esté mejor informada, pero hay mucha confusión en nuestro escenario. Muchas noticias que yo las veo que con un ejercicio simple, con un rigor modesto, ni siquiera tiene que ser demasiado profundo, pueden ser servidas con mayor claridad para la gente que tenga la posibilidad de tener el dato a tiempo y de tener el dato preciso. Te das cuenta que son manipuladas.
la manipulación informativa, el ruido de gente que no necesariamente son periodistas, pero que inciden en la línea de opinión en nuestro país. Las redes sociales, donde se suelta cualquier cosa, se mata a quien no ha muerto, se difama o se pone en tela de juicio las opiniones más serias, constituyen un universo de mucho desafío para los periodistas. Yo creo que el mayor activo que puede tener un periodista, no importa la edad, incluyendo los que son jóvenes, y que puede tener en este momento cualquier medio de comunicación, es apostar por la credibilidad, ser creíble. Y para ser creíble es poder ofrecer verdaderamente el dato preciso, que la gente pueda creer en eso que se le está manifestando o en eso que se le está diciendo. Yo veo con mucha preocupación el hecho de que mucha gente ignore, por ejemplo, los vínculos de profesionales, de periodistas que están en fuentes y al mismo tiempo son empleados de esas fuentes informativas. Veo con preocupación el hecho de que haya una captación de los periodistas por estamentos públicos o privados que limitan en cierto nivel la posibilidad de llevar una información veraz. Pero también hay que ver qué hacen los medios y la estructura de los medios, también a qué apuestan las estructuras que no se quedan atrás en ese sentido. Yo no cuestiono que un periodista trabaje, por ejemplo, en una institución estatal, o tengo muchos amigos que lo hacen. Lo que sí es que la gente debe saberlo, la gente debe estar clara en ese sentido. Proliferan campañas que contratan a periodistas para manejar redes sociales con personas anónimas, por ejemplo. Hay todo tipo de situaciones en este universo, en este momento, que al pasar del tiempo pienso que se irán clarificando, pero que los periodistas, sobre todo aquellos que apuestan por la credibilidad, tienen que ser muy cautos y muy precisos para no confundirse en este vendaval de datos imprecisos y de muchas incoherencias a veces. Bueno, yo pienso que el periodismo, si la gente, y no solamente el periodismo, el ejercicio de la verdad, de la honestidad, siempre es difícil. Decir uno la cosa como es, eso tiene siempre va a tener que pagar por eso. Pero hay momentos diferentes en esto del periodismo que yo los veo. Por ejemplo, a mí me tocó ejercer periodismo en parte de los gobiernos de Balaguer. Balaguer era un tipo con mentalidad represiva, intolerante a la disidencia ideológica y todo esto. Y yo incluso fui víctima porque estuve preso siendo periodista en el tiempo de Balaguer. Pero ese periodismo, el tiempo de Balaguer, a mí me gustaba más porque la mayoría de los medios de comunicación de este país casi siempre fueron contestatarios a Balaguer. Es decir, nosotros teníamos a un tipo que políticamente reprimía, pero teníamos unos medios que había que leerlos. Entonces, para un periodista, eso es importante. Luego vivimos el tiempo de cuando se fue Balaguer y vino la banca y se hizo dueña de los medios de comunicación. Eso era para nosotros como periodistas peor que Balaguer, porque la banca siempre es el sector más conservador en cualquier sociedad, porque la banca tiene el dinero de todo el mundo. Un periódico que es de un banco, cualquier cosa que diga del peor fulano, pero que tiene dinero en ese banco, es un problema. Entonces, ese momento en que la banca incursionó, que tuvimos el Grupo Popular, tuvimos a Baninter y Ramón Báez Figueroa y esos grupos banqueros que eran los dueños de los medios de comunicación, ese fue un periodo triste para el ejercicio del periodismo libre. Ahora nosotros tenemos, según mi punto de vista,
una situación particular, porque aquí ha habido una especie de asociación malhechora, diría yo, entre los políticos y los dueños de los medios de comunicación. El poder político a mí me preocupa menos como periodista que el poder económico. Yo cada día digo en mi programa que el presidente es delincuente y digo muchísimas cosas como esas, pero ¿quién puede decir en un medio de Pepín Corripio que Pepín es delincuente? Es decir, el verdadero poder que limita duramente el ejercicio libre del periodismo es esa estructura de poder que maneja la prensa. Imagínense ustedes que Pepín, que es una persona con la que yo tengo una relación cordial, personal, Pepín es dueño del 80% de la noticia de este país, de lo que sale. Entonces, hay una serie de grupos económicos con los cuales Pepín tiene sociedad, intereses, y Pepín tiene que proteger a esas personas. Y Pepín lo que hace es que se las rejuega, y hay un periódico que lo pone a que sea menos radical y otros, y así para jugar con todo esto. Pero esa especie de censura del empresariado, del dueño del medio, es casi infranqueable. Entonces, como ustedes sabrán, la gente pobre o las empresas pequeñas o las universidades no pueden tener un medio de comunicación, porque los medios de comunicación en términos contables no son rentables. Lo que renta del medio de comunicación es el poder político que da para la capacidad de extorsión para los otros negocios. Entonces, hoy día nosotros tenemos que ha habido como una identidad de propósito entre un grupo de políticos delincuentes que gobierna y un grupo de empresarios que han llegado a un punto en el que parece que sus intereses son comunes y ya no importa absolutamente, por ejemplo, que el director de un periódico sepa que el reportero que cubre Palacio cobra más en el Palacio que lo que el periódico le paga. Nosotros tenemos el caso de Silvio Cabrera, este periodista del Nacional que ha tenido una campaña contra Miriam Germán en estos días. Bueno, pero ocurre que el tipo es empleado de la Procuraduría General de la República y lo tienen cubriendo la fuente de justicia. Y el director lo sabe y lo sabe el dueño. Y así cada día nosotros nos encontramos que un porcentaje muy elevado de los periodistas que cubren las fuentes cobran en esas fuentes. Y los dueños les conviene que ellos cobren en esas fuentes porque así no le provocan ruido, porque nada más publican lo que esa gente quiere. Y entonces ahí no hay ruido porque tienen intereses comunes. Entonces, para mí, en este momento, eso es lo peor que puede ocurrir. Esa especie de contubernio entre la casta política mafiosa que gobierna este país y la casta política mafiosa también, que es dueña de los medios de comunicación. A raíz de lo que ustedes comentan, sabemos que por estas situaciones tal vez su imagen en algún momento se ve afectada o podría verse afectada. ¿Cómo manejan ustedes esas situaciones? Yo diría que no es la imagen, sino el estatus de trabajo. O sea, a nosotros pienso que cada ocasión en la que un periodista parece que cae, te expulsan o te sacan, porque tú das una información que, en mi caso, por ejemplo, lo último fue el concurso para fiscales del Ministerio Público. Yo dije que el Procurador General de la República había amañado un concurso, que yo no podía demostrarlo en el sentido de que ese concurso estaba comenzando, que había modificado las bases del concurso, que había despedido a los que iban a ser jurados del concurso, que puso como director de carrera del Ministerio Público a un compañero de escuela de toda la vida, que quitó de su puesto al inspector del ministerio, al que le tocaba en ese momento ser parte del jurado, el mismo día que comenzaba el concurso, y que en una fotografía estaban los titulares de ese concurso, en esa fotografía. En esa fotografía había 35 personas
y de esas salieron electos 22, cuando fueron a un concurso 700. Es posible que en una fotografía de 35 estén 22 de 700. O sea, eso de los que se iban a escoger 33 y 22 estaban ahí. Y algunos lo pude decir con nombres. Para la Fiscalía del Distrito va fulana, para la Fiscalía de Santiago va fulano, para la Fiscalía de Puerto Plata va fulano, para la Fiscalía de Samaná va fulano, para la Fiscalía de tal pueblo de San Francisco va fulano, para la titularidad de Procuradurías Generales van 3 y los identifiqué y decía el fiscal fulano de Milciades. Se debate entre la Fiscalía de San Cristóbal y la Fiscalía de Santo Domingo y finalmente le tocó Santo Domingo. Es decir, que a pesar de la denuncia, eso no se desbarató, se dijo antes y la única consecuencia que tuvo fue mi salida de CDN. Pero me dañó eso a mí, o sea, cuando dices, ¿fue algo que me afectó en la imagen? No, me afecta porque, bueno, tú trabajas y estás tranquilo en tu trabajo, estás haciendo lo que te toca, pero lo que yo sentí pues posteriormente fue más respeto de la gente. Eso sí yo le puedo decir a ustedes. Y yo fui, aquí le puedo contar alguna anécdota, pero yo siempre voy al Mercado Santo Domingo. Y entonces fui donde un señor que es agricultor de un campo que yo le compro las verduras y eso. Y cuando cogí las lechugas, él me dijo, mire, no me pague la lechuga, que yo sé que usted no tiene empleo. Entonces, mientras usted no tenga empleo, no me pague la lechuga. Entonces, porque ese gesto de ese señor, que lo que vende es lechuga, te dice a ti, o sea, cómo la gente lo ve. Yo creo que hay, al parecer, hay batallas que se pierden en ese momento, pero solo así se construye y la gente puede distinguir y puede colocar cada cosa en su lugar. Para mí no es una pérdida, no lo ha sido. Y lo siento con un programa que yo tengo en una hora incómoda. Zapete y yo estamos ahora, nosotros venimos de ser el Despertador, un programa que fue líder en las mañanas, en televisión grande, ¿no? Abierta. Y estamos en un canal mucho más pequeño, pero lo de pequeño no lo define el medio. El periodista es pequeño o grande, donde quiera que usted va, es usted el que hace el tamaño del trabajo que usted está haciendo. Si usted trabaja para una audiencia de 10 personas, trabaje con el mismo aprecio que si trabaja para 1 millón. Y olvídese que la voz se riega, y ahora mismo que hay medios digitales, tiene que ser con el mismo impulso y la misma fuerza, y que la gente pueda creer en eso que estás diciendo. Mire, sobre el asunto de la imagen, bueno, como dice el poeta Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces, bueno, lo que puede importarle como imagen a alguien puede no importarle a otro. Yo lo que sí les puedo decir, tuve un maestro que sembró mucho en mí y que siempre lo voy a recordar, que el profesor Rafael Núñez Grasals, que fue mi maestro, y él hablaba de que uno selecciona y discrimina. Uno elige qué cosa va a ser importante para uno y qué cosa no. Les comentaba ahorita que en este mundo de periodista la gente no se puede hacer rico. Si usted encuentra un periodista que es rico, revíselo, porque los ricos no estudian periodismo, y haciendo periodismo nadie se hace rico. Haciendo periodismo se puede hacer rico haciendo negocios, y yo no quiero echarle un balde de agua a ustedes, pero haciendo periodismo la gente no se hace rica. Entonces, Núñez Grasals, un día analizábamos el mercado y la posibilidad realmente que teníamos de inserción cuando uno creaba esa mala fama, ¿verdad? Como la mala fama que yo tengo, que me sacan de allí, me echan, y desde que voy a buscar un espacio rentado dicen, ese tipo es problemático y todo ese tipo de cosas. Bueno, Núñez decía, bueno, usted elige una cosa en la que cree y usted tiene que pagar por eso. Y hablábamos, por ejemplo, de tener un programa de televisión como tiene Edith uno y tengo yo uno. El mío no se paga. Tengo que pagarlo yo como subsidio del otro empleo que tengo, porque a mí no me colocan publicidad. Entonces Núñez decía,
bueno, usted tiene un programa, usted podrá tener tantos anuncios y eso será inversamente proporcional a lo que usted podrá decir. Porque cuando a usted le den este anuncio y este anuncio, entonces usted va a llegar el momento en que va a tener muchos anuncios, pero va a llegar y se va a poner allí frente a la cámara y va a decir, buenas tardes, y se va a quedar ahí y va a pasar 1 hora, si su programa dura 1 hora, y a la hora va a decir, buenas tardes, y se va a despedir, porque no podrá hablar de nadie. Aquí hay mucha gente que tiene amo en el periodismo y no puede hablar de nadie, pero usted elige. Yo llevo lo mío a cuesta. Si tuviera que volver a decidir qué tipo de periodismo hago, haría exactamente el mismo. Me siento muy bien como lo hago y la verdad que no siento que mi imagen sea mala. Imagínense ustedes que yo estoy ahora mismo hablando con los estudiantes de comunicación de una de las universidades más respetadas de este país. Se supone que me respetan para traerme a hablar con ustedes. Entonces la imagen, todo depende de cómo lo mire la gente, sí. Así es. Volviendo al tema del cual usted hablaba, Edith Febles, queremos hacer una pequeña pregunta a usted, Marino Zapete, respecto al caso de El Despertador, que usted había posteado en Twitter lo siguiente. Usted publicó, nos sacó el poder. ¿Qué exactamente usted quiso decir con eso? ¿Acaso existía alguna influencia política en ese caso? Bueno, si ustedes entran a mi canal de YouTube, van a ver, después me vi precisado a aclarar eso. Fernando Hasbún, el dueño de SIN, y yo somos amigos desde muchacho. Y Fernando, a diferencia de Pepín Corripio, de Pellerano, que se robó el dinero en el banco Bancredit, que ahora es todo un señor y es dueño del Diario Libre, y pontifican y opinan sobre los otros. Hay que ver al director del Diario Libre opinando sobre Adriano Miguel Tejada y diciendo de los principios, pero el Diario Libre es un cuerpo del delito, porque era de los bienes que debió pasar al pueblo con el desfalco de Bancrédito y se robaron los pagarés de la bóveda del Banco Central. El que es viejo sabe muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy periodista. Fernando es empresario. Edith y yo estábamos ahí y una cosa que se discutió en la mesa fue, tú eres el dueño de esto, pero el contenido no lo tocas. El contenido de este programa lo hacemos nosotros. Tú no tienes que para nada ni sugerir ni nada de eso. Él aceptó esas condiciones. Entonces hubo un momento en que Odebrecht y el gobierno se pusieron de acuerdo para presionar a Fernando, para conquistarlo, para que nosotros, primero para que bajáramos la guardia y a nosotros se nos reunió y nos hicieron una propuesta de alivianar un poco el contenido y Edith y yo en eso estuvimos claros y dijimos no, o sea, lo primero es que nosotros estamos muy bien, nos sentimos muy bien con ese contenido y el pueblo lo ha comprado porque era el programa de mayor audiencia en la mañana, pero no solo eso, era un programa que lo había comprado el empresariado porque tenía sustento publicitario, era rentable. Entonces, porque dos grupos, un grupo de funcionarios delincuentes y una empresa delincuenta como Odebrecht se sintieran agraviados, entonces nosotros teníamos que ceder ese espacio y dedicarlo al bandidaje. No. Entonces le dijimos a Fernando, no, esto no va a cambiar, nosotros no vamos a cambiar, tú eres el dueño de SIN y nosotros nos vamos cuando tú digas. Entonces después a mí alguien me dio la información de que el asunto se acordó y yo lo supe antes de. Entonces yo dije, sí, el poder nos sacó. Entonces el poder pagó por eso, por que nosotros saliéramos de ahí. Y bueno, ustedes saben que Miguel Guerrero era
el relacionador público de Odebrecht, la persona que llevó a todos los periodistas de este país a Salvador de Bahía, en Brasil, a reunirse con el papá de Marcelo Odebrecht. Y parte del acuerdo fue llevar a Miguel Guerrero ahí. Lo llevaron y la cosa se le acomodó tanto al gobierno como a Miguel Guerrero, pero como decía el indio Juárez, preferible morir de pie que vivir de rodillas. Nosotros nos fuimos y no estamos ahí, pero seguimos para adelante. Como usted mencionaba, usted en un momento dijo nos sacó el poder, pero ahora, ¿el periodismo les da poder a ustedes? O sea, ¿qué ventaja tiene ustedes ser periodistas en este punto? Bueno, yo dije que nos sacó el poder político y el poder económico porque logró que ese programa, que era un programa que el pueblo lo sentía suyo y que sentía que decían lo que la gente quería oír, bueno, ya lo cambiaron. El poder nos sacó de ahí. Ahora, a nosotros si nos da poder, yo no creo que un periodista que ame a su pueblo y que entienda lo que es la vocación, el oficio, la responsabilidad que tiene con el colectivo, esté pensando en su poder. Yo fui uno de los activistas de Marcha Verde y estuve en San Pedro de Macorís en una marcha y vino un grupo de personas y me dijeron, ay, tú no sabes cuánto te quiere este pueblo. Y yo le dije, ustedes, lo que a mí me importa es cuánto yo los quiero a ustedes. Yo creo que un periodista que asume este oficio como lo que es, el periodismo no es un oficio para la gente ni lucrarse económicamente, ni presumirse, ni pavonearse, ni tener prestigio. Es un instrumento de servicio. La información veraz, honesta, es el único instrumento que puede ayudar a una sociedad a tomar decisiones correctas. El que no sabe la verdad y tiene que tomar una decisión, corre un riesgo, excepto que sea divino, corre un riesgo muy grande. Entonces ese es el papel, el deber de un periodista. Un periodista tiene que pensar 24/7 en si lo que él está haciendo está dándole a esa gente que te oye, que te ve, que te lee, las herramientas de verdad para que puedan tener una idea de por dónde va la sociedad. Entonces, uno no piensa en eso, por lo menos yo no pienso en si eso me da. Yo no quiero poder, ¿para qué? Yo lo que quiero hasta el último día de mi vida en que yo haga periodismo, sentir que cada cosa que hice fue pensando en ese compromiso que yo tenía con que la gente que iba a ver, a leer o a escuchar lo que iba a decir, que era verdad. Que la gente tome la decisión que entienda, porque cada cabeza es un mundo, como decía la joven, o como decía uno de los jóvenes ahí. Cada cabeza es un mundo y frente a una verdad, cada quien toma la decisión que cree, pero el deber de nosotros es decir la verdad a la gente. Entonces, para mí, así las cosas. Yo creo que uno de los elementos esenciales para un periodista es ser libre, es tener libertad. La libertad para mí es consustancial a la naturaleza de nuestro trabajo. Y el poder esclaviza, muchas cosas esclavizan, ¿no? O sea, si uno dice, yo estoy en la televisión en la mañana, me ve mucha gente, eso acaba siendo un fin en sí mismo. Tú renuncias a tu libertad por la permanencia. Por eso siempre no te puedes apegar, porque incluso permanecer no es la meta. Si permanecer se convierte en la meta, te apartas de los objetivos fundamentales, que es servir a la gente, y alquilas tu libertad. No hay dudas de que una persona que tiene incidencia pública se coloca en una posición que es privilegiada, obviamente. La gente te va a distinguir, te distinguirá en las redes sociales siguiéndote, te distinguirá escuchándote,
te distinguirá como referente. Y como los seres humanos somos humanos, corremos el riesgo de la vanidad. Entonces los periodistas tenemos que trabajar con nosotros mismos para que nos amparemos y que nos libremos de la vanidad. Yo creo que el gran enemigo, sobre todo para aquellos periodistas, para las mujeres, para los hombres, sobre todo en la televisión, es la vanidad. Que no nos vuelva vanidoso el oficio y que nos aparte de la meta fundamental hasta el punto de que renunciemos a nuestra libertad. Hay periodistas que llegan a una fuente y en esa fuente conocen a las primeras damas, tienen la posibilidad de estrecharle la mano a los empresarios más altos, de que le inviten a sus cumpleaños, a sus fiestas, de que le estén diciendo ven para un restaurante. Bueno, yo decía cuando nos íbamos al Despertador que si uno se llevaba de todas las invitaciones a comer, tenía un choque de sazón todos los días. Y porque todos los días te invitan y te llegan invitaciones. Los periodistas tenemos que aprender a poner una distancia con eso. Nos convertimos en andar de mesa en mesa, de cumpleaños en cumpleaños, de comadres y compadres, de la gente que tiene poder, porque hay una seducción natural en eso. Entonces, ese es un ejercicio que debe estar pensado, que debe estar claro, para que no tengamos otro privilegio que el no ser que la gente confíe en nosotros, que la gente sepa que cuando está en una situación, la que fuese, sobre todo déficit, que es cuando la gente recurre a los periodistas, cuando hay déficit de justicia, cuando hay déficit de servicios, cuando quiere que su voz se escuche y no es escuchada. Ese es un privilegio, poder decir que alguien confió en ti y que entró a un cuarto y te dijo, mire, esto a mí me puede costar la vida, pero yo confío en usted y se lo doy. Eso no tiene precio. Entonces tenemos que tener muy claro, porque es un mundo enmascarado que te puede seducir. Estos periodistas lo han dicho todo, señores. Así que nos vamos a una pausa comercial y volvemos en breve con Encuentros en Radio Intec. Cada cabeza es un mundo. Y cada comunicador es la voz de la verdad. Comunicar no es solo hablar. Es crear. Es trascender. Ya sea redactando, editando O transmitiendo. Están preparando allí, por favor. Vamos al aire. Vamos a esto. 5, 4. Lo más importante es hacerte llegar la información de la mejor forma posible. Sigue en sintonía con nuestro programa Encuentros en Radio Intec. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión a través de nuestra página web radio.intec.edu.do o descargando la aplicación de Radio Intec. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @IntecRD en Instagram y Twitter utilizando el hashtag Encuentros Radio Intec. Es crear. Es trascender. ya sea redactando, editando Así es, ya regresamos a Encuentros en Radio Intec y ahora quisiéramos saber, nosotros como futuros periodistas, ¿cómo conseguimos un periodismo objetivo, ético y honesto para así despojarnos de lo que casi no se ve ahora mismo en esta carrera? ¿Cómo conseguimos eso? ¿Cuáles son las técnicas? Bueno, yo pienso que no es asunto de técnicas, es un asunto de que usted tiene una ideología, usted tiene unos principios, unos lineamientos personales y usted asume un compromiso. Y cada quien a la hora de elegir sabe qué tipo de compromiso tiene y a quién no le puede fallar. Lo peor que hay es fallarse a sí mismo. Entonces, cuando usted tiene bien establecido por dónde quiere ir, existe lo que se llama
la teoría de la reducción de la disonancia. Todo el mundo quiere reducir la disonancia interna que le produce ir por donde él sabe que no debe ir, pero la gente busca la manera de reducirla. Es una lucha que no se la recomiendo a nadie. Andar metiendo la pata para entonces andar buscando cómo sacarla. Es mejor no meterla. Y cuando hablo de meter la pata, hablo de usted salirse de lo que son las líneas. Brevemente quería decirles, con lo que hablaba Febles del poder, ¿qué pasa con los periodistas? Un médico puede salir de los guandules y puede no conocer, durar 30 años en el Ministerio de Salud y nunca conocer a un ministro. Un ingeniero puede durar 30 años en obras públicas y nunca conocer a un ministro de obras públicas. Entonces ocurre que el periodismo tiene esa facilidad de que usted viene debajo de la tierra y en unos minutitos está tratando con los funcionarios, con los millonarios, porque usted lo que hace es cubrir la fuente. Entonces mucha gente se confunde y cree que él es parte de eso y quiere comenzar a vivir como vive esa gente. Y entonces tiene ese problema. Entonces el periodista definitivamente, su riesgo está cuando él entiende que debe ser, que él es parte del poder o que él está para satisfacer el poder o para llegar a ser un poderoso. El único poder que le debe ser conferible a un periodista honesto, a un periodista que, como decía Martí decía, no hay monarca como un periodista honesto. Entonces, ojalá que cada periodista asuma eso y se dé cuenta que ese es el mayor poder que puede tener un periodista, el poder de la honestidad. Me dice, pensando en la gente joven sobre todo, siempre se dice que hay una brecha generacional, hay una lucha generacional, y yo la tuve con mis padres. Probablemente mis padres querían que yo fuera como lo que ellos hacían, que me quedara en el Seibo, que no saliera. Y yo iba a la radio y ellos no entendían qué yo buscaba ahí. Y bueno, siempre ustedes escucharán a la gente mayor decir, ay, estos jóvenes de ahora, como que el tiempo de ellos fue mejor. Siempre uno tiene esa cosa, esa tendencia. Pero realmente el futuro del periodismo, sobre todo, y por ejemplo en este país, está en la gente joven. Yo creo que la esperanza que tienen las redacciones de los periódicos y los medios viene de los jóvenes, y probablemente de jóvenes como ustedes, en un espacio diferente, porque yo he ido a universidades y he conversado con muchos universitarios, y la mayor parte de la gente joven que está estudiando periodismo no quiere ser periodista, quieren estar en el cine, y algunos sueñan con estar en la televisión antes de escribir una nota, y entonces así no es. No quieren ser reporteros o reporteras. ¿Cuántos aspiran a ser reporteros o reporteras? Entonces, yo les puedo decir, yo creo, primero, que para tener la posibilidad de llegar, de trascender y de tener la posibilidad de hablarle a un pueblo, hay que conocer ese pueblo. Y ese pueblo no se conoce ni desde la academia, ni desde los despachos, ni desde las redacciones. Se conoce andando entre la gente. Tener la capacidad de escuchar a la gente y de sentir verdaderamente que cuando ustedes hablan con alguien de este pueblo, que puede ser desde el más rico hasta el más infeliz, esa gente tiene una lección de vida y merece un respeto. Y que nosotros no construimos la historia de los pueblos construyen su historia. Que nosotros podremos hacer muchas manipulaciones y pensar que tenemos la verdad y vamos y no tenemos ni siquiera tiempo. Yo creo que cuando usted habla con la gente, y sobre todo cuando comienza, porque ese fogueo del inicio es algo que a mí no se me olvida, de ir y meterse en capotillo y sentarse a hablar con la gente.
porque había un crimen que había ocurrido de un narcotraficante, pero no se decía que era narco, y te metías en el colmado y comprabas un refresco, y te hacías el tonto, y al ratico le decía al señor, dígame, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y dice que usted no sabe, todo el mundo lo sabe, que ese hombre vendía droga. Y te ponía, el tipo del colmado, te ponía la cosa más clara que cualquier autoridad que te hablara. Entonces, es eso que se hace con la gente, no es nunca una pérdida de tiempo, es una inversión del tiempo. Nosotros invertimos el tiempo para que la gente no lo pierda. Esa es una cosa que yo creo que es inherente a los periodistas para poder conocer a la gente. Hay una frase que leí alguna vez en un texto que llegó de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica que decía que al pueblo no se baja, al pueblo se sube. Entonces tenemos una tendencia poderosa a pensar que los pueblos están constituidos por las cortes, por el que tiene poder, por el que tiene dinero, por eso nos apasiona y por eso lo estudiamos. La otra cosa que yo creo que les podía decir, que para mí es esencial, es el amor a la verdad, aunque nos duela, aunque sea una verdad que sea contraria a lo que nosotros creemos que debe ser, la verdad de nuestros amigos. Si usted no puede trabajarla, apártese, pero trabaje con la verdad. Si usted trabaja con la verdad, hasta el delincuente le respeta. Ustedes ven que los narcotraficantes matan a policías. ¿Por qué? Porque entraron con mentiras, hicieron negocio con ellos. Pero si usted trabaja de frente y diciendo la verdad, aún ellos cuando son delincuentes saben que usted ni manipuló, ni se puso al servicio de otra banda, ni estaba de otra parte, que usted estaba haciendo su trabajo. Y finalmente, yo le preguntaba a unos periodistas jóvenes en una redacción que cuál es la diferencia que hay entre un periodista y un secretario. Demasiados periodistas están saliendo a ser secretarios y secretarias, a salir a buscar lo que el jefe manda. Esa irreverencia natural a lo que el director manda es consustancial al ser del periodista, a que te definan la historia en la redacción cuando tú sabes que la historia se construye afuera. Nosotros salimos con una idea, pero esa idea cambia porque cuando usted pasa y cuando usted conversa con la gente le da la pista de lo que de verdad está ocurriendo. Y entonces en nuestros escritos, en nuestras palabras, en lo que decimos, en lo que transmitimos, la gente se va a sentir representada y la gente va a saber que ahí esa persona está diciendo la verdad, porque eso que está diciendo se parece a mí. Así es como yo vivo. No lo está leyendo ni en las notas de prensa que le dieron a los actos que fue, ni está barajando la verdad, ni está mintiendo. Y eso solo se consigue hablando con la gente y conociendo y respetando a la gente. Bueno, así concluye nuestra participación en ese encuentro con los admirables periodistas Edith Febles y Marino Zapete. Ha sido un honor compartir con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar gracias a ustedes. Esta participación. Y a ustedes, radio oyentes, muchas gracias por sintonizarnos en su radio Radio Intec. De todas formas, no se vayan, porque a continuación, en poquitos minutos, estaremos conversando con el comunicador José La Luz. Así que no se lo pierdan. Es tu radio. Sigue en sintonía con nuestro programa Encuentros en Radio Intec. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión a través de nuestra página web radio.intec.edu.do o descargando la aplicación de Radio Intec. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @IntecRD en Instagram y Twitter utilizando el hashtag Encuentros Radio Intec.